computadora. Y entonces, ¿se acuerdan? La tarea era de todas lo que yo les mandé después incluso por el celular, por el WhatsApp, qué era lo que les molestaba cuando no lo hacían con ustedes, porque en el taller vimos como un deseo o unas recomendaciones para obrar con los demás, con el próximo. Ahora, eso es un ida y vuelta, y también cuando a mí no me lo hacen, yo también me puedo, digamos, proponer que eso que a mí no me hacen, seguramente al otro le gusta que se lo hagan, entonces hacérselo al otro. Y un poco el ejemplo siempre es Santa Teresita, que en esos pequeños gestos cotidianos se proponía hacer el bien en las pequeñas cosas, inclusive en las que le fastidiaban, y bueno, es un caminito que no, por ahí no es muy difícil, pero no es imposible, ¿no es cierto? Entonces, empiece alguna a contarme qué es lo que les molesta cuando no lo hacen con ustedes. ¿Quién quiere hablar? Yo escucho por ahora para entender cómo es. Quiero presentarme con las otras que no conocí antes. Soy Cristina y las voy a escuchar a ustedes primero. Bueno, yo te comento algo, Cecilia. Yo soy una persona en ese sentido muy reservada y trato siempre de ayudar porque es nuestra misión, ¿no? En la parroquia, siempre ayudar al prójimo. Entonces, como que a veces cuando siento que el otro me ofende o me hace algo que me ha pasado, en algunos casos dentro del ámbito donde uno se mueve, trato de hacer silencio. Y después hago como que no pasó nada, en absoluto. Y me da resultado, te digo, no devuelvo nunca las cosas con la misma moneda porque no es mi forma de ser. Si no, no podría estar en el lugar que estoy. Perfecto. Y eso o sea, vos lo pasás por alto, ¿no es cierto? Las cosas que por ahí te molestan. Sí, trato, tal vez en el momento me duelen, me molestan, pero es como que después digo, bueno, pasa y punto. Claro, No sigo con el tema, digamos. Me ha pasado porque uno se mueve con mucha gente en el lugar del comedor y demás, y yo trato siempre de apaciguar las cosas. perfecto. ¿Alguna otra aporte? Eh, a ver, yo pienso por ahí no tanto en lo que dejan de hacerme, sino lo que habitualmente me puede molestar si lo hacen. Me molesta mucho la falta de consideración, me molesta mucho, me molesta, me incomoda, no me gusta, me desagrada, o de eh, la, la cosa de invisibilizar, esto no existís, ¿no? O sea, pasás pero no existís, es como el fantasma de Canterville, no Sí. existe. Y me molesta mucho la mentira. ¿La O qué? sea, la mentira. La mentira. La mentira, realmente no la tolero. Ahora también me doy cuenta que esto también tiene mucho que ver con el temperamento de uno, ¿no? Por ejemplo, yo no me ofendo, nunca me ofendí en mi vida. No sé qué me pasa, pero a mí o sea, puedo tener cualquier sentimiento, pero no me siento ofendida jamás. No sé por qué, cada uno tiene su chip raro, ¿no? Lo que noto es que a medida que uno va madurando, estas cosas que habitualmente molestan, cada vez hacen menos ruido, o menos molestia, o menos mella. Pero sí las tengo en cuenta porque puede haber personas que no les pase lo mismo, que no las hayan madurado interiormente, y bueno, en todo caso, aunque no sea grave, puede ser una falta de delicadeza. Entonces, son cosas que estoy muy atenta a tratar de no hacer con nadie.
claro, No es que siempre lo logre, pero estoy atenta a tratar de no ser con nadie, ¿no? sí, tal cual. Más o menos, Más o menos, mínimamente. pero sí, pero está perfecto. Sí, no, no sos la única que a veces no sé, que toma todo. Hay mucha gente que toma, que sabe, ¿cómo te puedo decir? Como decían los acuerdos toltecas, no tomarse nada a nivel personal. O sea, y eso también lo enseñan en coaching. O sea, en coaching también enseñan eso, que uno tiene que pensar que siempre el problema lo tiene el otro. Entonces, entonces no es andar por la vida sintiéndose ofendido ni nada. Bueno, son cosas que se tratan de enseñar y a veces se aprenden o no se aprenden, pero hay muchas personas que proceden así. Son pocas, pero hay. Sí, yo en este sentido vuelvo siempre con lo mismo, ¿no? Para mí todo tiene que ver mucho con la posibilidad de maduración interior. Yo creo que hay cosas que no se aprenden por más que te las enseñen. O sea, llega un momento donde realmente uno va pasando etapas y va logrando, bueno, o se le va dando de alguna Claro, manera, se le va dando de alguna manera esta posibilidad, ¿no? claro, Porque no es fácil por ahí tampoco. claro. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, es eso nada más, no, por ahora. Apago. ¿Vos, Marta, lo habías visto la tarea? Sí, vi todo lo que mandaste en el YouTube, lo miré eh, y por ahí eh, no entiendo esto, la consigna que es, eh, si no me gusta cuando no lo hacen conmigo, eso no entiendo, eh, no entiendo muy bien a qué se refieren, porque Eh, evidentemente yo leí ahí, pues yo escuché, hice anotaciones, pero no entendí esto. ¿Viste la ¿Cómo? consigna? No, la consigna es, uno tiene como metas o se proponen metas de conseguir en el trato con el que está al lado. Entonces es una cosa propositiva lo de uno. Uno trata de hacer favores, de ser servicial, de pasar por alto las ofensas, todo ese tipo de cosas. Pero también uno tiene que... espera que me están llamando. Eh, pero también puede pasar, o sea, una forma de, digamos, de autoaprender es fijarse las cosas de los demás que me hacen mal o que me perjudican o que no me gusta que me hagan para no hacerlas yo. O sea, esto es un poco el tú y el yo. O sea, entonces, reflexionando, por ejemplo, yo te doy, también aporto lo mío. A mí me gusta naturalmente, como dijo María, María de los Ángeles, a mí naturalmente me gusta hacerle espacio a todo el mundo, compartir, si yo sé de algo bueno, lo promuevo, eso me sale naturalmente, o sea, viene con el ADN, no es algo que lo propuse, pero eso me molesta cuando no me dan un espacio a mí. ¿Me explico? O sea, me molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gente, es el pequeño poder que tenemos todos de hacer el bien. Por ejemplo, decir dónde está la calle que busca el vecino, o promover alguna cosa sencilla, o decir, miren qué bien que se portó fulano, o miren qué lindo lo que hizo sutano, o propagandizar una actividad que hace la parroquia de la Cochinchina, ¿me entienden? Ahora, lo siento como algo que me duele mucho, pero lo tengo que superar cuando a mí no me hacen un espacio, o sea, es inevitable. O sea, como que, por ejemplo, les cuento, en este momento pedí una cosa a dos lugares distintos que son muy supuestamente fraternos, que publiquen algo, y me dijeron, sí, sí, lo vamos a publicar. Publicar algo en Facebook es menos de un segundo. ¿Sí o no? Los que usamos el Facebook sabemos que cuando tenemos que publicar algo, en menos de un minuto publicamos. Y llega a miles y miles. Y no pasó. Y yo vi que estaba publicando otras cosas. Entonces, yo lo digo como una cosa que a mí me molesta.
Si yo, pero no lo puedo evitar, y por ahí a veces hago algún reclamo y a veces me lo dejo pasar porque son de las cosas que uno deja pasar, ¿no es cierto? Esa era la idea, Marta, como para aprender de lo que nos hacen mal para no hacerlo. Eso. Sí, yendo a eso, a mí me molesta mucho, como dijo una de las hermanas, no sé cuál de ellas, la mentira. Cuando es una mentira consciente del otro que está mintiéndote y que uno se da cuenta que le están mintiendo. Entonces a mí eso me subleva, me pone mal y se me nota en la cara. Bueno, que por educación, por atavismo, por qué sé yo qué, no le doy un tortazo. Pero interiormente sí, tengo ganas de retorcerle el pescuezo como una gallina. Entonces yo a veces me acuso de esas cosas en mi confesión, de esas cosas que no digo, pero que las siento. Y si bien no las digo, no las ejecuto, por ahí mi cara manifiesta. Y veo que el otro tiene tal cinismo que es como que está todo, no le da importancia a una mentira flagrante. Entonces, a mí la mentira, no el error, la equivocación, a veces los obvios o los supuestos, bueno, más o menos, pero la mentira como tal a mí me subleva. Y yo ya lo dije, creo, en este encuentro, que tengo un defecto muy grande en mi contra, que es que yo soy rencorosa. Yo tengo ritualmente esa cosa. Entonces yo he trabajado mucho sobre mi espiritualidad, de ser hermana de toda la creación, incluso de estas personas sopencas que te dicen mentiras como si tú fueras una cosa que no entiende, fuera no sé, un híbrido que no está entendiendo el español. Claro. O el castellano. Para hablar con propiedad el castellano. Sí. Entonces, eso me subleva mucho. Ahora, sí, yo también trato de buscarle siempre lo mejor que tiene el otro. Porque siempre todos tenemos algo que es bueno. No le busco lo peor. Le busco su mejor lado. Si yo me fijo bien cómo habla, qué cosas no dice, pero que están ahí detrás, que por qué actúa así. Bueno, personas que actúan de buena fe. Sí. No estos otros sopencos que te mienten, te adoptan una postura y te siguen mintiendo y te mienten. No solo mienten en determinadas cosas, pero es un faltar a la verdad, a la confianza que yo estoy depositando en el otro. A mí me ha dado mucho resultado buscarle la mejor faceta a la otra persona. Como directora de escuela, yo siempre había maestras que viste que son, la súper con una corona, que vienen de hace 1000 años, que son súper y súper. Y hay otras que están ahí en la mitad y hay otras que son las últimas cocineras que vinieron a la escuela. Entonces, esas diferencias yo las he visto toda la vida. Entonces, ¿yo qué trato? En las reuniones de personal, de decir, y que las otras lo vean decir, las cosas bellas que yo, o buenas, o la disposición, o algo que los demás aparentemente no han visto, de esas personas a las que tratan como la sirvienta, a las que le dan las peores tareas. Ay, sí, démosle tal cosa, ay, que haga lo otro, y que se jorobe, que pague el derecho de piso. Todas esas cosas conmigo no van. Entonces, me sorprende cuando yo digo, fulanita de tal tiene una habilidad especial para tratar a los niños lentos. Se quedan con la cosa. A los niños lentos, que los trata de una manera que los chiquitos le tienen, ustedes los puedan ver, cómo los niños le tienen el cariño, sin descuidar a los otros. Claro. Ahí está el gran día. No dedicarse a un grupito y los otros que Dios los bendiga abundantemente. U otras que tienen habilidad para el dibujo. Porque yo veo las carpetas, veo las planificaciones. Entonces, tiene habilidad para el dibujo,
lo ensalzo, lo pongo grande y le pido por favor si puede hacer la cartelera de tal cosa, ayudada por los niños o por las maestras paralelas o qué sé yo. Siempre buscando lo mejor. Y a las que son superiores les pido por favor, ustedes con la experiencia que tienen, con esa sabiduría que Dios les dio y la experiencia, bla, 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 ¿qué pueden aportarle a las chicas que recién empiezan? ¿Y qué pueden aportarme a mí para que este grupo sea óptimo? Entonces a todas las pongo en una situación en la que tienen que sacar lo mejor. Claro. No se pueden pelear. Y bueno, tampoco, también me pone muy mal cuando hablan detrás de ti tus cosas que no les gustan y no te las dicen de frente. Kiki querida, Kiki amada, Kiki de acá, Kiki un bollito, Kiki la manzanita, Kiki te traje esta flor y esta plantita. Y detrás están diciendo, esta es una bruja que siempre te pone que tenés que llegar temprano, que si no, al tercer llegada tarde te lo descuenta. Yo he hecho eso, la ley me lo dice, 3 veces llegada tarde, un descuento de un día. Yo lo hago, porque lo saben desde el primer día. No es que yo les hago esa cosa así sin que ellos lo sepan. Y lo tienen escrito y lo leemos la primera reunión. O sea, yo pongo en la primera reunión todo, esto y lo otro, y que ahí digan, pero no van a decir que no sabían. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, a mí me ha traído muchos disgustos, pero no lo he dado a entender. Yo siempre, señora, sonriente, hablando bajito y todo así, pero por dentro también, no es una persona, es un ser creado, es un ser limitado, es un ser finito, es un ser con defectos, es un ser que tiene dolores. Bueno, entonces, con todas esas cosas, yo he tratado de edificar lo mejor de mí, pero sacando lo mejor del otro. Sí. Siempre trato de buscar lo mejor del otro. Y no doy consejos, sugerencias. Consejos no, porque el consejo para mí puede ser bueno y para el otro puede ser una contrariedad. No lo sé. Muy bueno. Ni que me pidan consejo, lo doy. Ni que me lo pidan, no lo doy. Yo te sugiero, yo haría, a mí me parece. Fulana de tal tuvo esta situación, háblalo con ella, que ella hizo determinadas cosas y le fue bien, yo no lo sé. Entonces, no es sacarte el lazo, como quien dice, sino aportar lo que uno buenamente puede. Tal y siempre cual. con total y absoluta honestidad. Nunca ser deshonesto. Por más que muchas veces quisiera hacerle 20.000 cosas que están en mi posibilidad de hacer para que sepa y sufre y haga, no lo hago. No lo hago. Pero bien, buena gana que solía tener, ahora ya. Pero buena gana que solía tener de hacerlo. Pero ahí estaba mi espíritu franciscano, ama a todos, y bla, bla, bla. Eso yo sí amar, sí retorcerle. Pero bueno, eso es respecto de hacer al otro o que me hagan. Perfecto. Muy bien. Yo no soy de guardar, porque yo por guardar hice un cáncer. Hice un cáncer por guardar, tratar de mantener la calma en todos lados. Eran los años muy difíciles en la educación. Nosotros cobrábamos cada 3 meses. Tenía maestras que vivían en unos garages. Yo estuve viviendo una en mi garage. Había chicas que no tenían un hijito y no podían ni comer, porque cada 3 meses te pagaban. A todo el mundo. Ni te cuento las suplentes. Después nos redujeron el 25% del sueldo. La pasamos horrenda en esa época. Y sin embargo, bueno, la escuela hizo una especie de fraternidad. Entonces, toda la que podía llevaba a la dirección. Yo dije, yo voy a poner esta caja acá, la que podamos, pongamos ahí cosas para darle a las chicas que no tienen. Porque otras tenían marido que trabajaban, o tenían un hermano, una familia que le ayudaba, pero había algunas que solamente dependían de su sueldo. Yo también, pero bueno, estaba en otra situación yo. Y
Y la escuela hizo eso así como un espíritu de familia. Y nadie ofendía a nadie. Poníamos la canasta, se traía en la dirección sin que nadie lo sepa, nadie sabía quién ponía qué cosa. Lo único que yo decía, no traigan la última, lo más barato, el arroz partido, no traigan nada, antes de traer eso no traigan nada. Entonces, con eso se hacía incluida el personal de servicios, todos, porque ellos también estaban en la misma situación. Entonces todo el mundo hacía la gran canasta esa y repartía ellos mismos. Había un grupito que repartía un mes uno, otro mes otro, así hasta que pasó esa desgracia, esa pandemia. Claro. Todo el mundo tenía algo para compartir. Y bueno, así lo fuimos pasando. Eso es mi experiencia de haber soportado o vivido situaciones muy, muy difíciles. Buenísimo. Acá Silvia, que se tiene que ir porque va a una actividad que tiene, dice, me tengo que retirar, pero pensaba en la falta de compromiso ante actividades, proyectos que requieren de muchas personas. Al inicio dicen que sí y después no los hacen o aflojan un poco. Bendiciones y hasta el próximo domingo. Bueno, la falta de compromiso también a uno le molesta. Sobre todo cuando uno es comprometido. Por ejemplo, a mí me molesta mucho la falta de puntualidad de los demás. Y hay gente que no hemos conseguido en 30 años de conocernos que lleguen puntuales, teniendo servicios de gobierno, o sea, siendo autoridad, o sea, no siendo un miembro cualquiera, sino gente que tiene que dar el ejemplo. Y no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. Yo me he llegado a rezar un rosario esperando. Chica, yo les digo que yo también a las 20... Sí, te tenés que ir. Bueno, vamos acelerando. Gloria, ¿tenés algo que comentar? Yo ya está. Gloria. Ahora activo. Sí, a mí también me molesta a mí a veces la falta de compromiso, ¿ve? Que primero, ¿me escuchan o no? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Falta de compromiso también, que a veces dicen sí, vamos ahí y nunca van en los grupos, en todos lados, ¿has visto? Sí, o sea, sí. Soy puntual y a veces y después me bajoneo, no es que me bajoneo, sino que me pongo mal, ¿has visto? Y reniego y ya no quiero estar al grupo, o sea, mala sangre, reniego y el temperamento también que yo tengo, que hay muchas cosas así que me ofenden y me molestan. Yo estoy leyendo el librito eso de los 4 acuerdos, ¿has visto? Lo estoy leyendo. Sí. Y bueno, estoy creciendo, estoy madurando porque yo como mi personalidad a veces me cuesta mucho madurar las creencias que tuve, o sea, crecer personalmente, pero lo estoy haciendo, ¿ves? Lo estoy haciendo con las charlas, leyendo, todo. Me cuesta, pero bueno, y a la vez también tengo que yo calmar un poco mi temperamento, que soy muy impulsiva, rápido, salto. Está bien. Bueno, y... ¿Hola? ¿Sí? ¿Le podemos dar la... ¿Cómo? Ese es mi aporte. Bueno, gracias, Gloria. Silenciate, que andamos bien ahora con el audio. Y Julia, ¿tu aporte? Hola, buenas tardes a todas. Yo no es que me molesta, sino más bien que me duele cuando personas dicen cosas que no son, vos tratás de aclarárselo personalmente, o sea, enfrentar la persona que te dice el chisme, la persona que lo dijo y por este caso yo, y hacer como un careo. En este caso fue tipo WhatsApp, digamos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Te acusan de algo que nada que ver. ¿Por qué? La persona que se lo contó a otra se había equivocado.
era una estupidez. Te dije que me habían visto a mí en el ¿cómo se llama? En el Bowling Casino, no sé, de Canning. Y yo jamás en mi vida había ido. Entonces la persona que me lo dijo, porque me dijo esta. Bueno, los enfrenté y nada que ver. Bueno, pasaron los años, yo la perdono porque fue una injusticia, pero mal interpretados los chismes, digamos, ¿no? Sí, Y hasta ahora yo la llamo por teléfono, me cortan, no te contestan, cuando la afectada era yo, ¿entendés? sí, sí. Entonces, más que, no es que me molesta, me duele por ella, pero ¿cómo pueden rezar un Padre Nuestro y no saben reconciliarse con los demás? Cuando, en este caso, y no fue culpa mía, sino un chisme de una persona que dijo esto, que dijo lo otro. Así hubiera sido, ponele que yo hubiera ido, ¿qué delito es? No era ningún delito, pero yo jamás en mi vida voy a un bingo y esas cosas, ¿entendés? Sí, sí, Y entonces te duele eso, las injusticias, sí. y encima que cuando vos la llamás te cortan la llamada, te corto, no quiero hablar con vos, Y bueno, nada que pero ver. está bien. Eso duele mucho. Duele, pero por tu salud mental tenés que dejarlo pasar. Como dicen ahora, hay que soltar. Bueno, y ahora me enteré que esa persona está acá, viene los domingos a la capilla cerca, y entonces le mando, decirle a María que le mando saludos, Julia, que me venga a visitar. Y bueno, Porque yo no soy rencorosa para nada, claro, para nada. Y claro. después también me pasó con otra persona, muy allegada a mí, porque era la madrina de mi hijo, y también, no, que te corto, no quiero hablar con vos. Escúchame, la que te enfermas sos vos, que en paz Claro. descanse, pobrecita. Pero gente que conozco hace 40 años, eso es lo que te duele. No entiendo cómo pueden actuar así. Bueno, escúchame, ¿por qué rezamos la oración que rezamos siempre, Julia? Que ahora vamos a ir a la compartir pantalla y vamos a rezar la oración de siempre. Ahora yo La comparto con referencia, pantalla porque precisamente uno tiene que valorar qué cosas puede cambiar y qué cosas no puede cambiar. Ese es el quid de la cuestión. sí, yo quisiera cambiar, olvidarme un montón de personas, pero no puedo porque las tengo muy, muy en mi corazón, las quería mucho, Sí. hermanas de la fe, ¿entendés? Entonces eso es lo que te duele, injusticias, y me ha pasado como 3 o 4 personas, Sí. entonces ¿soy yo la culpable o no tengo suerte con determinadas amigas? Bueno, ahora vamos a compartir porque si no, los que se tengan que ir, se pueden ir. Espera que ahí compartimos la pantalla. Se tiene que hacer grande esto y no se hace grande. ¿La ven la pantalla? Sí, sí. Sí, sí. Pero tendría que estar más grandecita y no aparece. A ver, F5. Sí. En los horarios de los cursos. Parece que no la podemos agrandar. Bueno, voy a seguir con la pantalla. Uno mismo pone el dedo así, la agranda la misma pantalla del celular. Sí, pero yo quisiera que la vieran como la veíamos el otro día, pero bueno, vamos a... Espera. La última es el domingo que viene. ¿Eh? Yo no veo. ¿No ves nada? Bueno, entonces espera, vamos a probar de nuevo a ver qué pasó. Compartir, empiezo de nuevo todo el proceso. Octubre franciscano, F5. Disculpen. Ahora sí. ¿Ven ahora? No. No, ¿No? Espera. yo te veo a vos nomás. ¿Me ves a mí? Sí. Zoom. No. A ver, vamos a ver por qué no puedo hacer lo mismo que hago todas las reuniones. Compartir pantalla. ¿Ven la pantalla?
Sí, ahora sí. ¿Sí? María Cecilia, sí. Bueno, ¿se puede leer la oración? Yo agrando la pantalla para poderla leer, así que Pero yo la quiero agrandar, esta vez no me sale. ¿Por qué no me sale? A mí Ahora sí, tampoco. ahora sí, Ahora sí. ahora salió. Esto es Pero no, me siempre, sale la pantalla, pero no me sale la oración. ahora va a aparecer, ahí está. Ah, acá está, sí. Volvemos. La oración de la serenidad, entonces. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy entonces íbamos a hablar de la paz con la creación. Y compartí que esta era la charla que dimos en la Medalla Milagrosa hace un mes. Esto lo hicieron las chicas. Entre todos yo di un material y entre las chicas hicieron esto. Silvia, que es la que dejó ahora el encuentro. Bueno, lo primero, hoy no vamos a escuchar una canción, pero lo vamos a escuchar al Papa, que es mucho mejor. El consejo que dio en el mes, hace poco. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos, y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Bueno, este es el... ¿Por qué no pasa? Ay, hoy está medio encarajinado la parte técnica. A ver. ¿Por qué no podemos avanzar? Esperen. Voy a dejar de compartir y voy a empezar de nuevo a compartir a ver si puedo mejorar lo que estuvimos viendo. A ver.
¿por qué no? No me deja avanzar. ¿Será posible? Ahora, bueno, por fin. Bueno, la carta, todo este video, en principio, se lo ofrezco al que quiera reproducirlo en el lugar que quiera. ¿Por qué? Porque esto estamos haciendo un bis, o sea, esto, yo estoy armando este Zoom con un video o una presentación que hicimos en la medalla, y ya está hecho. O sea que lo mismo que hicimos el 23 de septiembre de ofrecerlo a los participantes, lo ofrecemos a ustedes, si alguno lo necesita para alguna clase, porque es un video que tiene que relación con la encíclica del Papa Laudato Si. La idea del Papa en esta encíclica, que es muy compleja y simple a la vez, es de que todo está conectado. O sea, está conectada tanto la naturaleza como el hombre con la naturaleza, y todo lo que sucede comienza en un lado y sigue en otro lado, y todo da vuelta alrededor del mismo tema, que todo está conectado. Y lo más mínimo que le hacemos a las criaturas siempre va a repercutir. Entonces, la primera idea fuerza es pasar de alabar al Creador por sus obras a alabar con nuestras obras al Creador, que esto es de San Agustín. Bueno, esto es un tema que es muy importante porque es, como dijéramos, el ejemplo máximo de que todo está conectado. Y es que nosotros en la creación, por la sabiduría maravillosa del Creador, estamos conectados invisiblemente, pero realmente, con el sol. Y el medio que nos conecta con el sol son las plantas. Todo el tejido verde es lo que es posible, que hace posible la vida en el planeta Tierra. Y una observación que yo les comento como anécdota, ¿no?, de la sabiduría del Creador, y es que nosotros tenemos los organismos vegetales y los animales. Los organismos vegetales, es maravillosa la cantidad de formas de reproducirse que tienen, a diferencia de los animales y mucho menos el hombre. O sea, las plantas, por esa misma necesidad que hay en el planeta Tierra de que haya plantas para hacer el comienzo de la vida, de la cadena biológica, se reproducen de miles de formas. Y en cambio, los animales tienen una forma de reproducción más acotada, y el hombre también. Inclusive, las especies, las semillas, la difusión de todo eso, la cantidad de semillas que tienen las plantas, no se puede ni siquiera equiparar con lo que producen la especie en las especies animales, los varones, aunque los espermatozoides son millones comparados con los óvulos, tanto de los animales como del hombre, también es mucho menos la cantidad de las plantas. Y eso tiene un porqué, porque la planta es lo que garantiza la vida. Y por eso la desesperación del Papa y de los papas anteriores en preservar los bosques, en preservar la Amazonia, en preservar tantas cosas, porque de ello depende tantos deterioros que estamos viviendo en este momento, y que ya lo venimos viviendo, empezando por el cambio climático, siguiendo por la desertificación, incluso por las inundaciones, pasando por los incendios, y todo esto, y por la pérdida de especies. Entonces, todo está conectado, pero la conexión más maravillosa que siempre tenemos que recordar es la conexión con el sol, y que los mediadores son las plantas. Todo lo verde es mediador entre el sol y la vida en el planeta. Bueno, acá hay un ejemplo, un chiste, un cómic de alguien que está en un lugar donde se ha deforestado todo, y el último árbol que queda se alquila, que es una historieta, pero que es la realidad. El plan de Dios sobre la creación. Qué
se le ocurrió qué quería Dios con la creación. Bueno, que amemos todo lo que ha sido dado al hombre y las demás criaturas. Y en la Laudato Si, ¿qué dice que es amar? Bueno, amar es cultivar, arar, trabajar, proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Todo eso el Papa lo da como sinónimos de cuidado de las criaturas, empezando por el hombre, pero siguiendo por todo lo demás. Y el pecado del hombre, como nosotros en el encuentro segundo hablamos de pecado, bueno, acá volvemos a recordar, el pecado rompe la armonía interior, pero rompe también el equilibrio con la naturaleza, se proyecta en la naturaleza. El Papa lo ha recordado en estos días también, porque hay una frase célebre que dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Eso es un dicho que es bastante viejo, pero que es la realidad. La naturaleza, cuando se deteriora, no vuelve para atrás el deterioro que se le ha producido, y lo estamos experimentando. Y bueno, en este encuentro que habíamos organizado, relacionamos las promesas que hicimos en el bautismo con la encíclica. Yo las voy a pasar rápidamente, pero tienen que ver todo, tiene que ver con todo. La primera promesa es el pecado como negación de Dios, o sea, renunciar al pecado como negación de Dios. Y este patriarca, que es muy activo en el mundo, digamos, ecuménico, pero también se le dice el patriarca verde, es el que ha hablado de que cualquier pecado contra la naturaleza es un pecado contra Dios. Por eso también pusimos uno de los seres más importantes en la creación, que son las abejas, y que se han declarado patrimonio de la humanidad, porque el hombre lo primero que hace es rompe, y después se da cuenta, empieza a estudiar qué es lo que pasó después de haber roto. Y bueno, con las abejas pasó eso, que el exceso de uso de fertilizantes y de insecticidas hizo que desaparecieran muchas especies de abejas que son necesarias para la polinización y para la reproducción de las plantas. Otra de las promesas que hicimos en el bautismo es renunciar al mal, al error y a la, digamos, como toda negación de Dios, o sea, el mal como signo de pecado y el error como negación de la verdad. La primera cosa que se nos presenta como una cosa que se nos presenta como algo bueno, pero resulta que es malo, es todo lo que es el exceso de consumo. Y acá hay dos imágenes sobre el derroche del agua y el exceso de consumo de energía. El derroche de la creación, dice el Papa, comienza cuando no reconocemos nada a quien rendir cuentas. O sea, la actitud creyente sostiene que uno tiene que rendir cuentas y ser responsable ante el Creador. En cambio, el hombre en la cultura actual se cree dueño absoluto y no se siente responsable de nada. Otra de las promesas del bautismo es renunciar a la violencia como contraria a la caridad y al egoísmo como falta de testimonio de amor. Bueno, esto volvemos al tema de que todos nos necesitamos, y la necesidad de excluir la violencia, porque el deterioro ambiental es fruto de la violencia. Ejercemos violencia los seres humanos unos contra otros, pero el poder que tenemos también lo usamos contra la naturaleza, y eso nos vuelve acrecentado. Bueno, y el Papa hace un llamamiento a todos los que son creyentes, sobre todo empieza por los creyentes. ¿Por qué? Porque dice que todo el compromiso ambiental no es una cosa loca ni una imaginación, sino que es fruto del bautismo y de un encuentro con Cristo. O sea, del encuentro con Jesús brotan todos los demás encuentros y todas las demás actividades de cuidado. Entonces, no es algo secundario u optativo, sino forma parte de la médula de nuestro compromiso cristiano. Y acá lo vemos a uno de los curas de la Medalla, que es el padre Alfredo, que es uno de los que está en cuarentena ahora,
porque esta hermana que se retiró ahora, Silvia, fue la promotora de las tapitas, de la recolección de tapitas para el Garraham. Y ahora para las fiestas patronales continuamos la tarea ecológica de cuidado de la vida, pidiéndole a las comunidades que nos van a venir a ver que traigan pilas que ya han sido usadas, y con eso los vamos a llevar a un punto donde las mandan a procesar a Santa Fe, para evitar, porque la pila es uno de los productos más contaminantes del ambiente. Es muy chiquitita una pila, pero el daño que hacen las aguas y en la tierra es terrible. Es lo peor de lo peor la pila. Otra de las renuncias es a la pereza y a la indiferencia. Bueno, todos los que son activistas pro vida a favor de campañas como la del glifosato, que es un pesticida, no, un herbicida integral, bueno, han renunciado a la pereza. Todos los que se han comprometido en estas campañas, por mencionar una sola, el glifosato. Ahora solamente, por ejemplo, las campañas que han hecho los activistas han logrado en Estados Unidos que el glifosato solamente se pueda, que ya no se venda para uso domiciliario, lo cual es un pequeño hito. Todavía se sigue usando para los cultivos en gran escala para la agricultura. Es un agrotóxico, pero por lo menos se paró la venta de los que lo usaban en los jardines, por ejemplo, para uso doméstico. Después dice, renuncian a la cobardía y los acomplejamientos. Bueno, en las promesas del autismo se promete esto, y acá también todos los que son activistas se ponen las pilas, metafóricamente hablando, y hacen campañas como pueden, donde pueden. Renuncian al materialismo y la sensualidad. Bueno, la sociedad de consumo alienta el consumo innecesario, ¿no es cierto? Y alienta el pasarla bien, y en eso se va también muchos recursos naturales. Y renuncian al placer como única ilusión. Bueno, el Papa hace un cuestionamiento muy grande, como los otros papas, como Benedicto también, a restringirnos a vivir una vida austera utilizando lo que necesitamos y no lo que nos quiere vender la sociedad de consumo. Por esto, en estos 3 globitos está simplificado lo que pasa. Lo que quiero es lo que me promueve la sociedad de consumo con la propaganda, y lo que necesito es el globito chiquitito. Y bueno, el Papa hace una exhortación a vivir con más simplicidad, valorando lo pequeño, agradeciendo lo que tenemos y no entristeciéndonos por lo que no tenemos, rechazando la tentación del dominio. Renuncian al negociado y el soborno. Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde estar alertas porque, por ejemplo, en el sur ha habido muchísimas movilizaciones y muchísimo compromiso acerca de todas estas cosas. Esto es una mina a cielo abierto. Después le voy a contar un detalle de otra lucha minera contra las mineras, pero todo esto es posible por los negociados y por los sobornos. Y, por ejemplo, como dato anecdótico, mientras la Corte Suprema de Chile rechazó el establecimiento de una de las tantas mineras que contaminaban Chile, que recurrieron en última instancia a la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Chile la rechazó y no pueden instalarse en Chile, en San Juan esta misma minera se está instalando. O sea, no bastó los antecedentes que tienen en Chile como para que nosotros en la Argentina, en una provincia que está muy acechada por todos estos negociados, le digamos que sí. Renuncian al propio interés para buscar el bien común. Bueno, el Papa también habla de la conversión personal a la conversión comunitaria, entonces como algo que tenemos que trabajar entre todos. Y también está todo relacionado, porque supónganse lo que hacemos en la parroquia. Son pequeños gestos de actitudes que estamos cambiando cada uno, que se los llevamos a la comunidad parroquial
para que la comunidad parroquial lo tome como institución, como una parroquia. Y eso a su vez hace el cambio de la gente que va a ir digamos, a las fiestas patronales, que es muchísima. Entonces pasamos de lo personal a lo comunitario, pero lo comunitario también vuelve a educar lo personal. Y todos esos pequeños gestos ayudan a que todos nos convirtamos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces decimos, no, pero yo lo que hago es muy poco, nosotros mismos nos auto boicoteamos, y sin embargo, con estos pequeños gestos reproducidos en gran escala, podemos lograr un cambio. Por pequeño que sea, se logra. Incluso hay un documento que, si alguno lo quiere tener, es el de ecoparroquias, o sea, las parroquias ecológicamente sustentables o educadas ecológicamente. Bueno, el consumo como acto moral es algo que empezó a hablar el Papa Benedicto, que el comprar no es solamente comprar, comprar siempre tiene consecuencias morales. Entonces, uno tendría que cuestionarse si lo que va a comprar lo necesita. Eso los pobres, esa cuestión no se la hacen porque no pueden comprar muchas cosas. Sin embargo, elegir lo que uno compra, a quién lo compra, a quién beneficia, todas estas cosas parecen exigentes, pero son parte del cambio que propone la encíclica. Bueno, pasar del consumo irracional al consumo responsable, eso también, el Papa insiste mucho en todas estas cosas, porque después no se sabe qué hacer con la basura, que es el gran problema de la sociedad de consumo. Y ni qué hablar de las basuras radioactivas, porque los países que tienen basura radioactiva andan sobornando países más chicos o más necesitados para tirarles sus residuos radioactivos que van a enfermar a esos países que los reciben, por ejemplo en el África. Todo está conectado, bueno, y acá otra vez en la reducción de la... Bueno, y estas son las exhortaciones que el Papa hace y que nosotros más o menos en las ciudades donde vivimos las estamos recibiendo, porque más o menos en todas las circunscripciones, en todas las ciudades pequeñas o grandes, esto se está tratando de hacer. El tema es que el ciudadano colabore, y los que tendríamos que estar más motivados tendríamos que ser los cristianos, ¿no es cierto? Como dice el Papa. Pasar de la cultura del descarte al reuso. La cultura del descarte tiene un mensaje también. El hecho de tirar, es como que se ha hecho cultura de tirar también a las personas, y el Papa también hace un círculo virtuoso o vicioso con el respecto a que tanto tiramos un vaso que se descarta, como tiramos una persona o tiramos un bebé que está en la panza de la madre. O sea, todo es descartable, porque si me sirve, lo uso, y si no me sirve, lo descarto. Entonces, como que es un combo cultural, que no es solamente el descartar cosas, sino también descartar personas, descartar discapacitados, descartar todo lo que no es útil a la sociedad de consumo. Bueno, otra vez, revalorizar, el Papa llama a revalorizar el trabajo manual, porque nos conecta con la creación. El que pueda hacerlo, o el que pueda invertir tiempo en trabajo manual, es algo que es muy positivo para la salud mental, diría yo. Y acá hay tres cosas que me voy a detener. Esto es una lucha que se hizo en Famatina, La Rioja, donde participó intensamente una hermana mía franciscana, que ella había fundado una ONG para limpiar la ciudad de Famatina con chicos hacía mucho tiempo. O sea, era una ONG ambientalista. Esa ONG sembró educación, sembró conciencia, sembró un montón de cosas. En un momento dado, el Famatina lo quiere ocupar la Barrick Gold para extraer minerales,
a cielo abierto, que es lo más barato para ellos, y consumiendo agua. Para los que no conocen La Rioja y San Juan tienen problemas de agua reales. Por ejemplo, yo estuve viviendo en La Rioja en un encuentro y el agua se corta a la noche para ahorrarla. O sea, nosotros vivíamos en un polideportivo y no había agua, había que juntar, si uno quería tomar un vaso de agua a la noche, había que sacarla antes porque es crítica el agua. Bueno, toda esta movilización hizo que no avanzara y que la Barrick-Gold no pudiera poner pie en Famatina. Pero ¿qué hubo primero? Conciencia. Si en muchos lugares los intereses mineros y en contra de la naturaleza pueden lograr lo que quieren, primero porque no hay como una educación ambiental anterior, y por otro lado, los intereses sobornan gente y conciencias. En cambio, cuando los chicos que esta hermana ayudó, que ella es docente, primero cuando eran chiquitos iban al cerro a juntar basura, por ejemplo. Esa era una tarea, porque era una campaña que se llama A Cuidar el Mundo, que es una campaña que está en Europa, pero que ellos la reprodujeron en el cerro. Cuando estos chicos crecieron, eran docentes, y ahí apareció el tema, el conflicto. Bueno, estos chicos que habían sido los que habían limpiado el cerro, se opusieron, hicieron piquete, hicieron un montón de cosas, todas pacíficas. La iglesia intervino, el párroco de ese lugar fue muy activo, después se escribió un libro, y actualmente los intereses no pudieron prevalecer de esta minera. Eso es una forma, uno de los tantos ejemplos que hay de gente que trabaja por el ecosistema. Lo mismo en San Juan, hay una ONG que le lleva agua a los huarpes, porque pasan los gobiernos, pero a una comunidad de indios, de descendientes de comunidades originales que son huarpes, no les llevan agua. Entonces le llevan desde San Juan, estando cerca, no me acuerdo los kilómetros, pero es como si yo le dijera de acá a Morón que tienen que ir, tienen que llevarle agua con bidones, en combis y todo, porque el gobierno no ha hecho el tendido de redes de agua, estando re cerca de otras localidades que sí la tienen. El consumo como acto moral también tiene que ver con las elecciones que hacemos. Por ejemplo, este es un ejemplo que muestra cuánto se desechan los pañales en un año. 3.800 pañales consume un bebé, y si fueran de tela se consumirían 24 pañales de 1 a 3 años. Ahora, ¿quién convence a muchas mamás? Hay muchas que por razones incluso de salud no están usando pañales descartables, pero en general prevalece el tema de los pañales desechables. Otro ejemplo de consumo como acto moral es que los palmitos, para llenar una lata de palmitos, hace falta una palmera. O sea, cada vez que nosotros comemos una lata de palmitos, nos estamos comiendo una palmera. Y está desapareciendo del ecosistema. Bueno, y tareas para el hogar que todos podemos hacer para restaurar el equilibrio. Por ejemplo, generar espacios verdes, empezando por regalar plantas, por ejemplo. Cuidar los recursos, cuidar el paisaje. Por ejemplo, en la capital, yo no sé el interior, pero en la capital todavía estamos lejos de tener la cantidad de árboles necesarios que se establece las naciones, la OMS, para que sea una ciudad saludable. Nos falta muchísima forestación. Colaborar con las acciones que promueven los gobiernos, bueno, consumir lo necesario y aceptar pagar un poco más para comprar artículos ecoamigables. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que nosotros nos regimos por la oferta y la demanda. Muchas veces comprar algo que no daña el ecosistema es más caro. Estoy hablando, por ejemplo, las pilas reciclables. Las pilas reciclables son más caras y hay que comprar el cargador. Eso es una inversión que no hace, pero después la recibe en que no compra más pilas y no contamina el ambiente. Si muchos consumidores eligieran
comprar pilas recargables y comprar los cargadores, bajaría el precio y sería una forma de, digamos, contaminar mucho menos el ambiente. Porque hay muchos intereses. Por ejemplo, los coches eléctricos. ¿Por qué no hay tanto, no se fomenta el coche eléctrico que no contamina? Porque hay poderosísimos intereses y también porque los consumidores quieren andar a toda velocidad. El coche eléctrico no permite andar a velocidades muy altas. Entonces, esa es la historia, ¿no es cierto? Bueno, y acá les cuento de dos mujeres que trabajaron, que fueron un ejemplo de lo que el Papa propone en la encíclica y que trabajaron mucho antes de la encíclica y que son un ejemplo de vida. Una es la hermana Dorothy Stang, que murió mártir en el Amazonia por defender los intereses de los naturales, de los campesinos. Ella se plantó en esa defensa, pero no hizo solamente eso. Ella creó microcréditos, creó escuela, era una mujer muy activa, organizó a los campesinos y obviamente como era un obstáculo a los intereses de los fazendeiros, como se dice en brasileño, la mataron. Está propuesta como beata mártir, y su trabajo lo siguen las hermanas de la misma congregación, o sea, ella era la que lideraba las acciones, pero no era parte de un proyecto, no es que ella sola hacía las cosas. Así que bueno, esa es la hermana Dorothy Stang, que era norteamericana, pero que se estableció en la Amazonia. Y por otro lado, otra mujer ejemplar es Wangari Maathai. Wangari Maathai es una africana nacida en Kenia, que tuvo la providencial idea, uno de sus hermanos, de mandarla a la escuela de la misión. Las mujeres en la época de ella, estamos hablando de 1940, no iban a la escuela, pero un hermano de ella dijo, oye, Wangari es inteligente, ¿por qué no la mandamos? Y como era la idea de un varón, la mandaron, porque aparte es una cultura bien machista. Bueno, Wangari fue a la escuela de la misión católica, ahí se educó y pudo acceder a una educación excelente, además de ser inteligentes, dotada por muchos talentos naturales. Como anécdota les cuento que era de la Legión de María, porque ella se bautizó católica, lo cual no quiere decir nada, pero es un toque que les digo, porque muchas veces nosotros decimos, ¿qué hacen los misioneros que se van al África? Bueno, este es el fruto de una misión en el África. Bueno, Wangari después ganó una beca que dio Estados Unidos para los africanos, para que se capacitaran, se recibió de veterinaria, y ideó una ONG que se llamó Cinturón Verde, que plantaron como 30 millones de árboles con otras mujeres, porque allá en África pasa lo mismo que pasa en la Argentina, se deforesta para plantar café y té. A nosotros se nos quitan los árboles para la soja, que en realidad nosotros en la vida cotidiana no somos grandes consumidores de soja, la soja se exporta. Bueno, y en África es el té y el café, se sacan los árboles para eso. Bueno, ella hizo de la plantación de árboles un microemprendimiento, donde no solamente plantaban árboles, sino que le daban de comer a las mujeres, que eran todas pobres. Bueno, ella, también como anécdota les cuento que estaba casada y el marido tuvo 3 hijos. El marido se presentó en el juzgado de paz para pedir el divorcio porque decía que no la podía dominar. Ella fue ministra de Medio Ambiente en su país, pero también fue bastante perseguida por sus actividades, no solamente a favor de la forestación, sino como ecología integral. Como el Papa plantea, no es solamente cuidar la plantita, sino cuidar al hombre que cuida la plantita. Y bueno, falleció en el 2004, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y la frase que dijo es muy bonita.
Debemos sanar las heridas de la tierra, así sanaremos nuestras propias heridas. Debemos abrazar la creación con toda su diversidad, con toda su belleza y maravilla. Bueno, este es otro ejemplo, porque muchas veces las cosas que nosotros decimos en los talleres, sobre todo en los temas de ecología, parece que nadie las practica. Y tenemos como ejemplos vivientes de gente que se juega por todos estos cambios. Ella recibió el premio Nobel 2 años antes de morir. Se enfermó de cáncer de ovario y falleció, pero es un ejemplo para todas las mujeres. Bueno, y para finalizar, siempre tenemos que recordar, y el Papa lo repite muchísimas veces, que si bien estamos trabajando por el cuidado de la naturaleza y por el cuidado de las especies y el mantenimiento de la biodiversidad, la criatura que está en el planeta más amenazada es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está amenazado por muchísimas razones derivadas de la libertad del propio hombre, que elige lo que no tiene que hacer. No sé. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Elige lo que está mal. Entonces, todas estas cosas están en contra de tanto de los recursos naturales como del propio hombre. Empezando por la eutanasia, las guerras, el aborto, el hambre, la injusticia, la violencia, el armamentismo, el fundamentalismo. Todo esto contribuye al deterioro del medio ambiente. Por eso primero tenemos que pensar en una ecología integral, no cuidar más a un perro que al ser humano. Hoy estaba viendo en la tele concurso de disfraces de perros. Paradójico. Bueno, y en este taller que hicimos en la medalla, volvimos a referirnos, el Papa termina siempre hablando de María como reina de la creación, y le hicimos una oración que es esta, que los invito a seguirla. Dice: el espectáculo de un planeta envenenado, los ríos y mares convertidos en cloacas, las tierras fértiles convertidas en desiertos, los bosques y selvas destruidos impiadosamente, el aire contaminado, me vuelve a la dulce señora para preguntarle: ¿a dónde están los devotos tuyos que, viendo lo que ven y viviendo lo que viven, no se molestan en construir un reino digno de su soberana? Bueno, por eso la propuesta es que, como estábamos haciendo el taller en un santuario, tantos devotos que tiene la Virgen podrían hacer un poquitito, con que hicieran un poquitito cada uno, ya estaría algo un poquito resuelto, empezando por ponerse algún ser humano al hombro. No digo porque, digamos, no nos escapemos de la responsabilidad de cuidar a los seres humanos. Bueno, con esto termina el taller. Hoy nos extendimos un poco. No, estamos más o menos. Creí que nos habíamos pasado demasiado. Bueno, esta es la propuesta de la paz con la creación. Volvemos al tema del hombre, el pecado que repercute sobre la creación y vuelve a repercutir sobre el hombre. Es todo un círculo vicioso que estamos viviendo en esta época de la historia. Y nos toca a los creyentes, sobre todo los cristianos, pero también unirnos a otras personas de distintas religiones, o no, pero que tengamos en común el cuidado por la vida. Así que bueno, esta es la propuesta del taller de hoy. Si quieren hacer un comentario, esta vez no va a haber tarea. Y sí, la tarea sería que cada uno seamos responsables de las cosas que compramos. Por ejemplo, yo compro cosas un poco para ahorrar el dinero y prever. Y hay vecinas que me traen cosas que las van a tirar y saben que yo las reciclo. Por ejemplo, me regalaron una esponja vieja de un colchón y yo ya la corté para hacer los almohadones de la silla. Tenía un cubrecama viejo, lo corté para hacer el forrito de los almohadones. Entonces, volver a usar lo que ya compraste una vez.
Y es Exacto. manera de ayudar a la naturaleza y a la economía propia, ¿no? También. Tal cual, tal cual. Decías algo, María de los Ángeles. Sí, no, para mí es un tema sumamente interesante. Esto de la ecología, igual como el ecumenismo, van muy parejos. Sí, Me quedo con 2 o 3 cosas, porque todo. Primero, la falta de conciencia que tenemos del valor que tienen los pueblos originarios y cómo cuando hablamos de ecumenismo nunca los integramos, porque siempre que hablamos de ecumenismo hablamos de las grandes religiones monoteístas, pero nunca del conocimiento ni de la sabiduría del pueblo originario, que esto es justamente lo que aporta. Esto es una de las cosas. La otra cosa es esto de hacer violencia contra la tierra. Cuando uno hace violencia contra la propia tierra, hace violencia contra el otro inevitablemente, porque le estás quitando el espacio para vivir. O sea que no hace falta separar. Hacer violencia contra la tierra es hacer violencia contra el otro. Es quitarle posibilidad de vida, es como matarlo. es como matarlo, tal Es cual, como matarlo o enfermarlo. Y tal la cual. otra cosa, que es una cuestión ya más personal, pero la quiero compartir, yo hago algunos talleres, y entre esos talleres, con algunas personas mayores, yo aparte de, bueno, otro tipo de talleres, había implementado un taller de reciclaje. ¿Y por qué para personas mayores? Porque la idea en ese momento era que justamente pudieran, a partir de reciclar cosas viejas, cosas aparentemente inútiles, revalorizar su propia existencia, Claro, digamos, como personas mayores no descartables, lo cual dio mucho resultado, pero además sirvió, digamos, porque se rescataban cosas que no servían. En principio fue hecho para que ellas tomaran conciencia de lo que aparente, porque si no en los centros de jubilados la gente se cree que está ahí porque está como, viste, como en un arrumbada, en un, no sé, en un un geriátrico, una depósito. cosa así. Sí, Y que tienen posibilidad claro, de crear con lo que aparentemente no sirve, porque no hay en realidad cosas inservibles. Entonces lo del reciclaje para mí es fundamental, fundamental, porque se pueden hacer cosas con cosas que vos decís, bueno, esto no sirve ni para papel de diario, con todo con se puede hacer todos. algo. Sí, Y sí, es una experiencia que realmente es muy linda. Es muy linda porque la gente toma conciencia, dice, ah, mira, y crean, ¿eh? Entonces, sí, también hay que trabajar, digo, en todos los niveles, con los jóvenes, pero también con los grandes. sí, muy bueno Porque la parte ese creer que tienen valor como en esta tierra, digamos, también ayuda a cuidarla. tal cual. No es total, yo ya me muero, ¿para qué la voy a cuidar? Claro. ¿No? Bueno, nada, es una No, pavada, pero... qué lindo lo simbólico de reciclar para incorporar a la vida, ¿no es cierto? De que yo Claro, valgo. Está bueno, claro. está muy bueno. Pero Sí, además una conciencia de que el planeta también lo tienen que cuidar, aunque ya sean mayores y se vayan a ir en 10 años, claro, porque es un perfecto. espacio común. Sí, 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 sí. Buenísimo. Sí, Francisca, pon- Bueno, yo te comento, mi hija vive en Mendoza, se ha mudado hace 3 años, y el gobierno de Mendoza tiene una conducta muy sobre el tema de la ecología, ¿no? Siembran árboles, plantan, pero además tienen un día a la semana que la basura es todo lo reciclable. Y hay algunos espacios donde hay como jaulas de alambre donde se depositan las botellas de plásticos. El tema de San Juan, yo soy sanjuanina, así que sé muy bien lo que es el tema de las aguas, las barri que están en las minas, el agua contaminada y que no hay agua, y es mucha verdad. Mendoza, San Juan, La Rioja están pasando por una situación hídrica muy seria. Cuidan mucho el agua, tienen una mentalidad que te ven con un balde de agua el día que y te llaman la atención, porque me pasó a mí sin saberlo un día y me dicen, cuidado con la manguera, un chico que pasaba en bicicleta por la calle. Sí, no sabe todo, los chicos, los grandes, todos, ¿eh?
Y mi hija tiene un jardinero que es biólogo y fumiga, hablando de la fumigación y todo esto con productos ecológicos que ellos están produciendo. Qué bueno. Así Qué que bueno, yo en el campo, te imaginas que conozco bastante de ese tema, de los cultivos, cómo se fumiga y todo eso, y es verdad que los productos ecológicos ahora están mucho más de auge que antes. Sí, claro, claro. Sí, decir. Perdón, ¿puedo decir una cosa Sí, más? sí, sí, sí. Una chiquita. En la capital federal esto no pasa. No quiero tocar un tema que moleste a nadie, pero hay una realidad. Nosotros tenemos un gobierno al que no le importan los espacios verdes. Se están usando los espacios verdes para construir en forma continua. ¿Sí? Se nos están quitando espacios que serían espacios saludables. Los metros cuadrados que tenemos por persona, que necesitaríamos tener por persona, realmente no los tenemos. No. Y se siguen confiscando terrenos para construir. Eso también es un problema ecológico. Sí, Y claro. quiero aclararlo porque la gente que apoya esto es la misma gente que está contra el aborto. Entonces, hay que hacer por eso digo, es un tema delicado, pero lo quiero decir. Hay muchas maneras de matar. Claro, sí. Vos no puedes estar en contra del aborto y a favor de que se confisquen tierras y que se diga que un espacio verde es un cementerio, o el cantero de un cementerio. Claro. Es un tema delicado porque sé que puede parecer que es político, pero en realidad es una cuestión de salud, de vida. Claro. Si vos seguís construyendo sin tener en cuenta que no tenemos ni la mitad de los metros cuadrados que necesitamos cada persona, de aire, de libre, de espacio, o sea, hasta en Parque Centenario se ha hecho ahora, no han dejado un espacio, y esto es muy grave, porque la gente lo tengo que decir, insisto, no quiero molestar a nadie, la gente que apoya esto es toda la gente de iglesia, y la gente que se opone al aborto. Entonces, hay que ser muy consciente en esto. Sí, claro que somos, sí. O sea, no sé si se entiende, no es que diga una cosa es la otra, es todo lo mismo. Es todo lo mismo, sí. La vida se cuida en todos los sentidos posibles. Sí. Sí, es la misma situación que estaba en Estados Unidos, que el anterior presidente era antiabortista, pero también hacía cada zaparrancho. O sea, una cosa no quita la otra y la gente lo tiene claro muchas veces. A veces no lo tiene tan claro, pero hay que decirlo. No, hay que decirlo porque hay que tomar conciencia de que una cosa está imbrincada con la otra. Claro, sí. Una cosa no está separada de la otra. Claro, si sí. cuidamos la vida hay que cuidarla. Toda. Porque si no, es como que... Tal cual. Es bravo. Tal es cual. bravo el tema. Bueno. Hay que lucharlo. Bueno, sí, pero siempre hay que hablar, ¿no? Participar, informarse, ir a las fuentes, ¿no? O sea, averiguar bien las cosas. Claro, exacto. Y hay que estar al tanto de lo que se hace, de todo lo que se está haciendo, claro. todo lo que se está quitando de nuestro aire. El aire que nosotros acá en Capital tenemos que respirar. Sí, tal cual. Dentro de poco esto va a ser una ciudad invivible para nosotros. O sea, en Lanús también falta el agua. Y a las 2 de la tarde, hasta las 6 de la tarde la cortan y la tienen que volver a cortar. Y todas las casas tienen un tacho, un recipiente donde juntan agua de lluvia para el baño. Claro. Sí, ¿Eso pasa a cuántos kilómetros de Capital? Y estamos acá nomás, sí, tal cual. O sea que, ojo que esto no pasa solo en San Juan o en Mendoza, no, y los problemas con los ríos, que si la parte del río es mío o es de La Pampa, entonces si te lo doy me quedo sin agua. O sea, estamos en una situación muy severa. Sí, tal cual. Sí, no, lo que pasa es que hay como todo un doble discurso, ¿no? Que aparentan ser una cosa y después resulta que son otra. Pero bueno, ¿alguno quiere decir algo más? No, yo te comento que yo trabajé en Médicos del Mundo un tiempo y en ese momento, bueno, es una institución muy a favor de la vida, misiones en todos lados del mundo, una ONG francesa, acá también.
Y en un momento hubo un encuentro para una cuestión de repartir pastillas para que la gente pudiera abortar. Y dijeron, es libre. La única que no fui yo. A partir de ese momento me hicieron una bajada de cortina absoluta. O sea que todo el trabajo para la vida que yo podía hacer en otros aspectos, al no estar a favor de esto, no era libre, digamos. Claro. ¿Entendés? O sea, todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, entonces No te nosotros, pierdo demasiado. no, nos vamos el próximo encuentro, que sería el último, vamos a tratar la paz en los grupos, los conflictos en los grupos. Pero es un tema que no da para un solo encuentro, pero bueno, yo voy a compartir muchas reflexiones que provienen de las herramientas que da la mediación. La mediación vista como preventivo de los conflictos, más que curativo. Así que bueno, eso yo los invito a que ven, que participen y después veremos si les interesa, como les dije al principio, trabajar el tema de cómo hablamos, porque una de las cosas que también tiene que ver con esto de la armonía o de los grupos o de la paz en los grupos, está el tema del lenguaje asertivo, de cómo hablar sin lastimar. O sin provocar conflictos. Está bien que hay toda una cosa que por más que uno se esfuerce, siempre alguien va a salir lastimado porque no es todo culpa del que habla, pero en este momento que podemos hablar, tenemos unos maestros bárbaros que son los políticos, de cómo hablan, tenemos que, digamos, construir desde otro lado, ¿no es cierto? Así que ese encuentro es si ustedes quieren, si no, lo dejamos pasar. Así que bueno, les agradezco que hayan participado, porque los talleres, si no hay gente, no se puede hacer. Es lógico. Bueno, chao, hasta el domingo que viene. Gracias, luego a Cecilia. todas. Paz y bien. Gracias bien. por invitarnos. Chao, Bendiciones. Así bien para todos. gracias.